para finalizar esta interesante mañana, tenemos aquí, ¿qué tal, Eduardo? Eduardo Noda, que es analista de sistemas en la Audiencia de Cuentas de Canarias, y bueno, nos va a explicar unas cosas que para los que no somos técnicos son interesantes, complejísimas, pero muy interesantes. Pues cuando quieras. Bueno, quería darles las gracias a todos los ponentes anteriores y que no falte el reloj. Exactamente. Y darle esperanzas a Luis, precisamente porque la profesión de auditoría yo creo que va a seguir existiendo de una forma o de otra, porque va a pasar por la vía de la formación y de seguir trabajando, y que eso va a pasar, y que no necesariamente sea una cuestión de una sola persona, sino que seguramente va a ser una cuestión de equipo. Trabajar en equipo va a ser una tarea imprescindible en el futuro para la explotación de datos, tal como creo que se va a suceder, ¿no? Y eso va a suceder. Bueno, yo había diseñado una presentación que yo creo que vamos a aprovechar la oportunidad de ponerle cara, en parte, a las cosas que hemos visto. No quiero repetir contenidos porque yo creo que se han hablado muy bien y se han explicado de primera, ¿no? Pero creo que podemos darle un punto de vista bastante distinto, por lo menos para que podamos entender que a lo mejor el futuro de la información va a pasar por mejorar nuestras técnicas en muchos procesos que a lo mejor, como ha dicho Magdalena, no es un invento de ahora. Son muy antiguas. De hecho, quizás son mucho más antiguas de lo que muchos creen, porque estarán basadas en las matemáticas y en la ejecución de los procesos matemáticos que han sucedido ya en estos últimos años. Y bueno, yo he puesto un poco de historia y no quiero aburrirles con las historias, iremos rápido y así la vamos viendo. Bueno, la primera diapositiva que creé en el contexto es una palabra que encontré que se llama audire, y por lo visto viene del latino, que significa oír, y parece que los primeros auditores del pasado la basaban en el hecho de que escuchaban, y especialmente la palabra escuchar, para tomar una decisión sobre si lo que se oponía entre ellos era verdad o falso. ¿Qué se cree con este concepto de verdad y falso? Son dos valores muy exactos, pero contrapuestos. Bueno, yo para empezar expongo que evidentemente para escuchar hay que tener los oídos bien abiertos. Y si el ser humano es capaz de construir un radiotelescopio de dimensiones inmensas para poder escuchar lo que llega a través del universo, lo tenemos que hacer. Y segundo paso es que evidentemente tenemos que modernizar nuestros procedimientos, nuestra tecnología, mejor dicho. Ese ejemplo que ven en la pantalla es el primer disco duro comercial que IBM fabricó en el año 56. Esa máquina pesaba 1 tonelada y solo almacenaba 4,4 megas. Una cantidad que cualquier dispositivo que tengamos pues es insignificante. Y viendo la foto, el que está cargando eso va un poco asustado, porque parece que se le va a caer encima. Bueno, yendo rápido, destaco algunas figuras históricas. Blaise Pascal me parece una figura muy importante para que valoren el hecho de que mecanizar los procesos de matemáticos eran importantes, y él fabricó unas máquinas llamadas, unas calculadoras, creo que se llamaban Pascalina, y que dieron el paso inicial a que se tenía que automatizar los procesos mecánicos, ¿no? Yo voy a mencionar a Blaise Pascal porque curiosamente leyéndolo me sorprendió una cita que él hizo, que dijo que si tú no hacías lo que piensas, terminarás pensando aquello que haces. Es importante decir, el cambio, el proceso disruptivo para cambiar nuestra forma de pensar es obligatorio. Conservarnos en posición estática nos llevará siempre a seguir realizando los procesos como siempre los hacemos. Hay que cambiar. Hay que cambiar para esperar un resultado distinto. Bueno, voy a seguir rápido. Siguiente figura, James Vassar, pues que en 1812 fabrica la primera máquina más sofisticada. Desgraciadamente para él, la tecnología que él implementaba no la acompañaba la tecnología del metal, por lo cual nunca pudo construir su máquina, pero acertaba haciéndola, ¿no? Bueno, 1890, Hermann Hollery fabrica la primera máquina de computación, de contabilización, contar y automatizar los procesos de conteo. Bueno, lo consideran el primer informático porque automatizó la informática. Bueno, vamos a saltárnoslo porque si no, no acabamos nunca. Y aquí señalo dos personas importantes. George Bull, que si conocéis, bueno, los que sean informáticos o trabajan en la informática, pues saben claramente que normalmente los utilizamos en su álgebra, ¿no? Pero quiero destacar al señor Klaus Shannon,
ya usaron en el año 1954, creo que determina la teoría de la información. Y es vital para el concepto del tratamiento de la información. Él será el quien va a saber entender el proceso emisor y el proceso receptor, y que eso es una transmisión de información. Y eso hay que mecanizarlo informáticamente o electrónicamente, y sus teorías son básicas para el tratamiento de la información. Él será el responsable de construir esas puertas lógicas, y que a partir de ahí, todo el proceso electrónico que se construyó en el siglo XX son gran parte de su trabajo. Acompaño esta diapositiva para expresar dos puntos muy interesantes: la lógica binaria y la lógica ternaria. Para llevarnos la contraria al mundo occidental, la Unión Soviética fabrica en 1960 una computadora con lógica ternaria. Podía haber sido una computadora mucho más potente que las que había en el mundo occidental, pero evidentemente no podía evolucionar. No tenían tecnología, no tenían fabricantes, no tenían mercado, hacía que esa tecnología ternaria no caminaba. Era una mención. Y bueno, un poquito más de historia. La máquina Z3 en 1941 se considera la primera computadora oficial. Algunos discuten que no, pero bueno, hay que reconocer la Konrad que en plena guerra mundial, en Berlín, fabricara esta máquina. Esta máquina fue destruida incluso en los bombardeos, y bueno, y se considera que cumplía los propósitos que precisamente se denomina máquina universal de Turing. Vamos a saltarnos el objeto que determina, pero bueno, quisiera que lo supieran porque me parece muy interesante. Alan Turing en 1957 presenta un artículo que creo que se llamaba La teoría de la decisión, y creo que, bueno, ahí pueden ver un ejemplo de una máquina que aparentemente hacía un proceso lógico de análisis, de lectura y de movimiento para poder hacer lo que él llamaba la solución algorítmica de cualquier problema. Si un problema se podía describir, se puede crear un algoritmo. Y si el algoritmo era construible, nosotros podemos resolver el problema. Bueno, aquí vamos a ir muy rápido porque, bueno, la primera generación de computadoras que este señor von Neumann definió en su arquitectura. Vamos a saltarlo porque si no avanzamos. Varios avances muy importantes que hubieron en el año 47 para el transistor, en el 58 el integrado, y curioso, el byte no aparece hasta 1964. Ya habían computadoras, pero no existía el byte. Si conocéis, los informáticos sabéis que el byte lo construye 8 bits. Y bueno, los microprocesadores, que vienen a ser la tecnología que hasta ahora hemos podido trabajar y que seguiremos trabajando seguramente en los próximos años. Uniendo todo eso, es decir, todas esas máquinas, ¿con qué las programamos? Esa es una pregunta y una reflexión que tenemos que hacer. Hasta ahora hemos aprendido a generar aplicaciones con lenguajes de programación y he colocado una segunda línea, que son las bases de datos, que es la continuación del proceso de la información. Si los datos los tengo en una mano y la aplicación, la herramienta, la tengo en otra, la combinación de ambas serán las que me proporcionarán un resultado. Y hasta ahora todo lo que hemos aplicado ha sido eso: la lógica binaria, más la álgebra de Boole, más la teoría de información de Aaron Shur. Y hemos alcanzado hasta ahora este alcance tecnológico, que viene a ser el Machine Learning, el Deep Learning, las redes neuronales y especialmente la inteligencia artificial. Menciono inteligencia artificial porque yo creo que es el núcleo de partida de todas estas tecnologías. De hecho, no son tan nuevas como nos parece. De ahí he enumerado una lista de opciones que un auditor podría implementar. O sea, un auditor, una vez que conoce todos estos planteamientos de la tecnología, podría decir, bueno, puedo aplicar el método prospectivo, puedo tomar decisiones estratégicas, puedo hacer una lista tremenda. Enumeré 14, pero se pueden hacer muchas más. Voy a mencionar algunas para que vean las que creo que tienen alguna posibilidad de futuro. El diagrama de flujo de datos es una técnica que usamos mucho los informáticos para elaborar programas de software y ahora ha dado un giro hacia el análisis de la toma de decisiones. Cuando una empresa empieza a tomar decisiones, se puede utilizar este tipo de diagramas para evaluar si las decisiones fueron acertadas o no, o poder simular en un software especificado para ello las opciones que podía tomar o se tomaron en ese momento. La regresión, el análisis de regresiones es un elemento matemático imprescindible que hay que aplicar. Antes de comenzar cualquier evaluación de variables, tenemos que aplicar la hipótesis de la independencia estadística, porque combinar variables
sin saber muy bien si estas variables van a tener asociación, es un juego de tirar una moneda al aire. Podemos acertar o equivocarnos. Hay que ser muy metódico en el cálculo y en las funciones matemáticas que aplicamos en ellas. El árbol de decisiones también es otro elemento clave para conocer el margen por la cual la sucesión de decisiones que en una empresa se toman cuando actúan, ¿cómo sucede? Si yo sé construir estos árboles de decisión en función de los datos que me pueden proporcionar, puedo hacer luego una serie de cálculos que me definirán mejor o peor su situación. Siguiente paso, bueno, las redes neuronales, que ya algo hemos comentado, pero que he de señalar que se basa especialmente en la regresión lineal y el hecho de que podemos unir capas de ese tipo de células, o este tipo de preceptón creo que se llama, y que pueden crearlas. Y por último quería mencionar a este matemático, a Loris Sare, que creó la teoría de la lógica difusa en el año 65. La lógica difusa va en la idea de que las posiciones no son ni ciertas ni falsas. En el concepto auditoría, pues comprendo que podemos decir si algo es correcto o algo es equivocado, pero él llega mucho más lejos y dice que si podemos valorar, por ejemplo, en este ejemplo, si una persona es alta o no es alta. Para nosotros es algo que aparentemente una persona de 2 metros puede ser alta, o no. Él crea una posición de no línea, sino de curva en la toma de decisiones, es decir, qué acto de conciencia determina si una persona es realmente de alta o no alta. Pues toda su teoría y todo su planteamiento matemático se está aplicando en todo el desarrollo de la inteligencia artificial, porque claro, ya nosotros no podemos predecir si un hecho es exactamente de una forma o de otra. Bueno, quería terminar la presentación aquí, pero vamos a avanzar un poquito más. Eso que ven ustedes ahí es el primer juego que se diseñó en una computadora. En 1962, un informático, es el que está sentado en la silla de abajo. Bueno, no era informático. Yo creo que ni siquiera estudiaba informática en aquel momento. Tuvo la opción de programar un PDP-1, una de las primeras computadoras, y diseñó un juego que era 2 cohetes en el espacio, y ahí aplicó todo esto que hemos contado. Usó regresión lineal, utilizó cálculo predictivo, utilizó capas de desarrollo algorítmico para que la secuencia de datos se moviera, aceleraciones, todo lo que puede implicar un programa informático de ese tipo. Y lo que quiero decir es que eso ya se hacía. O sea, estamos hablando del año 62 con los pioneros. Y ese que está sentado ahí creó el lenguaje Lisp, que es uno de los primeros lenguajes de inteligencia artificial. Incluso él dio clase a Bill Gates, a Paul Allen, y vamos, alguien que empezó de la nada y no tenía conocimiento, supo interpretar este proceso. Bueno, hay mucha historia ahí detrás, pero vamos a poder pasar. Bueno, para mí, para poder continuar en el tema, les señalo que las 7 claves para poder, me parece a mí, para poder interpretar este nuevo lenguaje sería control de metodología, que tenemos que tener a la hora de trabajar, algoritmos claros y adecuados, calidad de datos de calidad, porque si el dato, como ya hemos hablado, estructurado o no estructurado, no es exactamente lo que buscamos, pues no podemos contrastar ningún tipo de proceso. Nuestra capacidad de programar, es imprescindible que aprendamos a programar. Hay que aprender a programar herramientas y a programar en lenguaje de programación que sea adecuado. Validar y comprobar los resultados. Me parece importante que aprendamos a usar herramientas OpenOffice o Open Source. O sea, no me imagino otro mundo que no sea utilizar esta herramienta. Y por último, el trabajo colaborativo. Nadie puede albergar todo el conocimiento del mundo para poder programar todas estas herramientas. Hay que trabajar en equipo. Y señalo el último detalle que hay debajo. Los mismos datos, aplicando las mismas herramientas, dan por regla general los mismos resultados. Así que algo hay que cambiar si nosotros queremos obtener resultados distintos. Y ahora ya, como ayuda, pues bueno, les presento algunos ejemplos de lo que tendría que ser un kit de trabajo. ¿Qué haría un programador o qué podría hacer un equipo de personas que están trabajando en el desarrollo del análisis de datos y lo que pueden hacer? Para mí, personalmente, una de las mejores, y ya se ha mencionado muchas veces en el día de hoy, es el lenguaje Python.
El Agile Python, creado por ese señor que veis ahí, que se llama Guido van Rossum, pues un genio de la programación, lo diseñó en 1989 trabajando para Google. Y bueno, y sinceramente es la mejor herramienta que podemos tener hoy en día porque es un lenguaje de programación interpretado, no tenemos que compilar, podemos ejecutar automáticamente y muy rápido y de lenguaje natural. O sea, no es sofisticado aprender, pero sí requiere un proceso de aprendizaje para llegar lejos con él. Si le sumamos un par de cositas más, que es lo que veis ahí, librerías, las principales librerías, las 3 básicas arriba para poder trabajar, pero a de abajo ya podéis ir conociendo que esas librerías que nos facilita el hecho de poder trabajar herramientas de inteligencia artificial y hacer todo lo que hemos comentado, lo que hemos oído toda la mañana, para darle respuesta a posibles problemas. Y la siguiente quería exponer, bueno, otros conjuntos de herramientas muy útiles. Pues si conocéis Gaipi, es un programa que sirve para generar nodos con conexiones y generar predicciones. Y bueno, yo he puesto una web muy interesante donde pueden ustedes desarrollar pensamientos de una red neuronal enfocado a la colocación de la información. La información, en un mapa de posiciones del dato, podemos nosotros generar nuestras líneas, nuestras rectas que podrían clasificarlas. Y veo necesario, bueno, que sepamos documentar bien usando herramientas de escritura de algoritmos, ¿no? Bueno, esta y lo hemos hablado durante toda la mañana, los datos. Hoy en día, si no tenemos datos, si la información no fluye, nosotros no podemos hacer procesos de información. Y la Unión Europea precisamente está haciendo un esfuerzo encomiable en crear los portales europeos de datos y especialmente hace poquito creó un centro de datos de compartición. Creo que hace un mes creó las primeras instrucciones para crear ese organismo que va a colaborar con todos los organismos públicos en la creación de las API, porque las API será un enfoque distinto. Ya no nos va a bastar con que nos den los datos. No va a servir, dame ahí tu SAP o dame los 10 megas de datos para que me lo voy a llevar a procesar. No, nosotros tenemos que ser más activos. Nosotros tenemos que ser casi online. Si estamos detectando un análisis, una estructura de datos, y yo me imagino, por ejemplo, un compañero me comentaba ayer, dime un ejemplo de donde podemos practicar esto. Pues mira, vamos a la plataforma de contratación del Estado. Vamos a suponer que pudiéramos aplicar nuestras técnicas para buscar debilidades en el desarrollo de la plataforma, encontrando posibles fraudes o ejecución de fraude. Y aunque no existan, aunque nadie las haya encontrado todavía, nosotros podemos adelantarnos al hecho. Y nosotros podemos predecir que si cierta combinación de efectos se producen, eso será un fraude. Pero claro, si nosotros no estamos interconectados, casi al instante, no lo podemos predecir. Nos enteraremos a posteriori. Y no que quiero decir que seamos el control interno del futuro, pero sí que a lo mejor podríamos llegar más lejos de lo que parece. Y yo por último, pues el futuro. Porque esto incluso, para mi opinión, es el final de una etapa. Posiblemente el futuro va a estar ahí, en la inteligencia, en la física cuántica. El señor que sale ahí, Richard Feynman, premio Nobel en 1965, y fíjense el año que les digo, en el 65 postula su teoría de la física cuántica, y es bastante impresionante cómo este señor dudaba de sí mismo. Dice, no, lo que yo estoy diciendo no puede ser cierto. Y pasado tantos años, se está confirmando todas sus afirmaciones. Y toda la física cuántica nos está llevando a pensar que si podemos cambiar, y la física cuántica se basa en el hecho de que las posiciones no son exactas. Antes no sé si lo comentaste, ¿no? El hecho de que los valores son ciertos o falsos en un 50%, es exactamente como tiene que suceder. Pero evidentemente eso significa que toda la sucesión de hechos suceden. Entre 0 y 1 hay un infinito conjunto de valores. La previsión, y se prevé que en el futuro las computadoras, va a haber una computadora cuántica, cambiará el modelo de programación. IBM, precisamente, es la compañía que yo creo que más ha desarrollado esa teoría, ha ofrecido a la comunidad pues computadoras, lenguaje de programación, y precisamente el lenguaje de programación para controlar las computadoras que ellos han diseñado se basa en el lenguaje Python. Así que, en mi opinión, es animarnos a todos, ¿no? A todos los que trabajan en el sector y todos los que son informáticos, en que esto está empezando otra vez. Yo que tenía pensado, no, ya no volveré a programar más en mi vida, ya me meteré aquí a ver procedimientos, papeleo y legislación. Pues no,
me he vuelto a entusiasmar pues, a programar, a entender que a lo mejor estas cosas tienen un giro y podemos encontrar un mundo nuevo. Y bueno, y eso era mi presentación, darles las gracias a todos y bueno, si tienen alguna pregunta, pues... Y me he cortado algo, porque seguramente me he equivocado en algo, me he faltado una fecha, he cortado todo lo que he podido. Muy bien, Gracias, has cumplido perfectamente.